Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Este hermoso día que el Señor nos regala, yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Es una buena alegría poder estar con ustedes este martes, después del fin de semana, que tuvimos la oportunidad de tenernos en nuestro culto virtual, y seguimos adelante con la obra que el Señor nos ha venido encomendando. Frente a estos niveles que hemos tenido en el país de contagio, donde desafortunadamente las personas están en calle, no cuidándose, lo observamos en el día domingo cuando en un partido entre Santa Fe y América no hubo ciertos cuidados en la gente en la celebración. Aplaudimos las celebraciones, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, pues hemos pensado que 24 y 31 de diciembre tampoco van a ser la excepción, y por eso les quiero recordar que el 31 de diciembre vamos a tener solamente nuestra reunión virtual. La reunión física presencial la hemos suspendido con el único propósito de poder estar tranquilos y de evitarnos cualquier tipo de aglomeraciones desde las horas de la mañana, o de salir a la calle y estar sin tapabocas o algún tipo de cosa. Por favor, cuídense. Desde las 8 de la mañana vamos a tener al aire nuestro especial de fin de año, que va a estar espectacular. Va a estar bien bonito. Entonces les invito a no perdérselo bajo ningún punto de vista. Todo lo contrario, háganle llegar el link a todas sus conocidos, familias, para que también puedan unirse con nosotros en consagrar este 2021. Agradecer por el que ya se está yendo, pues haya sido como haya sido, y tengamos claridad: Dios nos guardó, ya lo vimos el domingo, estamos protegidos porque estamos en sus manos. Pero el próximo jueves entonces nuestro itinerario será el siguiente. Hoy tenemos nuestro devocional acostumbrado del martes y jueves siempre, y el próximo jueves, por ser 31 de diciembre, a las 8 de la mañana ya tendremos al aire nuestro especial de fin de año, para que usted durante el día lo pueda ver y para que podamos celebrar juntos este nuevo año que regresa, o mejor dicho, este año que se está yendo y este nuevo que nos llega con la ayuda de Dios. Se lengua la traba, pero muy bien. Eso es lo que queremos. Por el día de hoy, pues es bueno recordar que el 28 de diciembre, es decir, ayer lunes, se celebró el Día de los Inocentes, o las Inocentadas también. Y yo he querido hoy hablar un poquito sobre ese tema. A veces hay cosas que celebramos o cosas de las que practicamos o participamos y nosotros realmente no sabemos en qué consisten. Pues hoy quiero que sepamos por qué hablamos del Día de los Inocentes y hablamos de este tipo de celebraciones, si se puede decir, que permanentemente se están llevando a cabo. Bueno, pues hay que decir que el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes y de las Inocentadas. Esto de las Inocentadas nació en la Edad Media, aproximadamente por allá en Europa, en la Edad Media, y es que los días 26 al 31 de diciembre, pues la gente quedaba sin trabajo, ya se iban como a vacaciones, y la gente ociosa buscaba divertirse de una u otra manera. Entonces empezaron a hacerle pilatunas a los demás, ¿sí? Inocentadas, como colocarle cosas, como quitarle objetos a la gente, y se llegó a hacer cosas bastante serias, que se formó un desorden terrible que el señor Felipe II prohibió ese tipo de celebraciones en estas fechas. Entonces ellos unieron inocentadas con inocentes para seguir practicándolas, ¿no? En otras palabras, se convirtió ahí como en una fiesta un poquito soterrada,
con el propósito de seguir haciéndole pilatunas a las personas, colocándole letreros en las espaldas, colocándole algún tipo de broma, quitándole objetos y devolviéndolos después. Pues entonces se pasó de inocentadas a inocentes, y por eso desde ese tiempo, el 28 de diciembre, siempre se ha catalogado más o menos por ello. Pero cuando hablamos de entre inocentadas e inocentes, pues claro que hay una gran diferencia muy significativa, porque inocente es aquel que sufre por la maldad, por el egoísmo, por la soberbia de otro. Y yo quiero hoy leerles un pasaje precisamente de la Escritura que nos va a dar pie a dialogar sobre este tema. San Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 18, es el tiempo devocional que vamos a tener en este día. San Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 18. Dice así: Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que llora por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Bueno, de allí usualmente se ha hablado precisamente de este Día de los Inocentes, ¿no? De esta expresión que se utiliza para el 28 de diciembre. 2 elementos quisiera destacar en esta noche sobre este pasaje. El primero de ellos es cómo la vida del niño Jesús está amenazada por Herodes y su enfermizo poder, que no le importa qué tenga que hacer para mantenerse en el poder, sin importar si tiene que matar a su misma familia. Ya Herodes tenía fama de que si quería sostenerse en el poder tenía que matar familia, a la esposa misma, a los hijos, no le importaba, los mataba. Entonces cuando llegaron los sabios del Oriente con el cuento de que había nacido el Salvador del mundo, el Rey de Israel, pues a este rey llamado Herodes se le trastornó la cabeza inmediatamente y empezó a pensar que ya tendría un rival para seguir en su reinado, en su poderío, y de inmediato entonces trató de convencer a los sabios diciéndole: ay, pues háganme el favor, vayan y conózcanlo y adórenlo, y de paso me traen a mí la noticia dónde está para ir a adorarlo también. Pero ustedes y yo sabemos que era una estratagema para saber dónde estaba el niño Jesús y asesinarlo. Como los sabios anunciados o avisados por un ángel se fueron por otro lado, entonces Herodes se sintió totalmente engañado y quiso buscar al niño más o menos por los tiempos de lo que los sabios les dijo, y le daba el cálculo de 2 años para abajo. Entonces empezó a buscarlos y empezó a asesinar todos los niños que vivían en Belén y sus alrededores. Imagínense semejante matanza que ya nos recuerda a un liberador del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Que fue Moisés precisamente. Moisés también vive esa misma infancia de Jesús, donde el faraón quiso matar a todos los niños y entre ellos se salvó Moisés. Bueno, pues aquí tenemos a un gobernante corrupto, un gobernante que debía preocuparse por la gente, debía preocuparse por el bienestar de las personas, y mientras estuviese en el poder, hacer el bien, no como un bien común para él, no como un bien particular para él, sino como un bien común para la sociedad, y lo único que hacía era defender su poder y asesinando pues los niños por temor al Mesías que había nacido. Pero tenemos, aparte de esa situación, unos padres
y un Dios que protege la vida. La Escritura nos empieza diciendo que hay un compromiso con la vida, y ese es mi segundo punto. Lo primero es la amenaza de la vida, la amenaza del niño Jesús, y amenaza que bien vale la pena hoy hacer un recorderis sobre tanta violencia con los niños, tanta muerte. Tenemos niños violentados, maltratados, algunos asesinados, y no solamente niños, mujeres golpeadas brutalmente por sus esposos, no solamente mujeres, trabajadores. En estos días hemos visto precisamente cómo el presidente de la República ha subido los salarios a los congresistas, mientras en los hospitales tenemos enfermeras, enfermeros, médicos a los que se les adeuda la mesada y que ellos están trabajando por retener este tema del COVID-19. Todas las injusticias de alguien que llega al poder y no está pensando en el bien común, sino en el bien personal o de algunos pocos. Pues aquí tenemos un Dios que no se alegra con eso, un Dios que no está contento con una situación como esa. Todo lo contrario, hay un enojo de Dios y hay una protección de Dios a la vida juntamente con los padres. Dios advierte y da 4 imperativos a José que llama la atención cómo inmediatamente este hombre de Dios los lleva a cabo. Dice: levántate, primero, toma al niño y a su madre, segundo, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. De inmediato, en el versículo 14, viene el cumplimiento de José. José se levantó, primera cosa, tomó al niño y a su madre, segundo, salió con ellos de noche, camino de Egipto precisamente, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho en la Escritura: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, pues ahí llevamos este pasaje del Día de los Inocentes. Ahora, también el versículo número 18, 17 y 18 se nos dice que allí se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías, donde dice que se escuchó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel, que llora por sus hijos. Raquel nos recuerda a esa matriarca, esposa de Jacob, mamá de José y de Benjamín, que también nos recuerda al pueblo de Israel, que está en este momento sufriendo por sus hijos que han sido aniquilados violentamente. Es una referencia a lo que se está viviendo, según Mateo, por el asesinato de todos estos niños. ¿Y quién puede consolar a una mamá? A que la vida abruptamente le quita a su hijo, abruptamente se lo arrebatan de la mano. Imagínese usted la escena dantesca, dramática que tuvieron que haber vivido en ese momento y sentir cómo llegaban esos soldados a coger esos pequeños de menos de 2 años y sacrificarlos violentamente por el capricho de un gobernante enfermo por el poder. Pues no estamos lejos. Nosotros también tenemos unas madres que han sufrido mucho en Latinoamérica. En Colombia recordamos precisamente las mujeres y las madres de Soacha, donde sus hijos fueron llevados con un falso positivo y asesinados violentamente por organismos del propio Estado. Eso es bastante doloroso. Otros que han tenido que vivir el secuestro y el asesinato de muchos de sus familiares en el secuestro. Entonces hoy es un día en el que, al recordar esos inocentes, también no podemos dejar de lado los inocentes de nuestra patria, los inocentes que han dado su vida en medio de un caos, en medio de una muerte, en medio de una destrucción tan terrible como la que ha acompañado nuestro país. Y Dios no es indiferente ante la violencia que sufre el inocente. Dios no es para nada indiferente. Todo lo contrario, nos lanza a nosotros un tremendo desafío, en primer lugar, de no dejar que sus voces se apaguen, de esas madres de Soacha, que su voz no se apague, para que estas cosas no se vuelvan a repetir en nuestro país, para que esta violencia no se vuelva a repetir. Esa es la verdadera voz profética. Entonces hoy
que estamos como simplemente pasando un día del Día de los Inocentes, no quería que este pasaje se nos pasara de largo y no hacer una remembranza a él de cómo tenemos un Dios que sí ama la vida, un Dios que protege la vida, que ayudó a José en una tremenda responsabilidad que era salvarle la vida al Mesías. Este José salva la vida al Salvador, esa es la ironía. Mientras María cuidaba y protegía al pequeño internamente, José tenía que hacerlo externamente y sacarlo adelante. Pues bien, no podemos olvidarnos de eso, y hoy un saludo muy especial a todas esas personas que son también víctimas de la violencia del poder, víctimas de la muerte, de la destrucción. Algunos de ustedes a lo mejor han sido víctimas de secuestros y de cosas que no pueden pasar. Este pasaje está allí revelador para mostrar la injusticia y para decirnos a nosotros que no se puede olvidar nada de lo que pasa. Todo lo contrario, debemos orar a Dios para que nos ayude a recordar la voz de los inocentes y para que estas cosas en el mundo dejen de pasar. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé iluminación sobre su palabra. Espíritu de Dios, estamos en esta noche delante de tu presencia, conmovidos por el texto bíblico. Indudablemente no podemos estar contentos frente a la masacre de tanto inocente, y conmovidos por nuestra realidad. Una realidad que nos invita a no olvidar este pasaje y todo lo contrario, a ser preservadores de vida. Preservadores de vida, Señor. Ayúdanos a no permitir que la voz del inocente se acalle al paso del día. A la voz del secuestrado, a la voz del niño violado, maltratado, a la voz de la mujer violentada. Por favor, que tu misericordia sea sobremanera grande y tu Espíritu Santo nos ayude a hacer un mundo mejor, donde la violencia y donde los juegos de poder egoístas y malsanos vayan quedando a un lado y tu misericordia sea restablecida sobre la tierra. Amén y amén. Muy bien, un gusto estar con ustedes. No se olviden, el próximo jueves nos encontramos desde las 8 de la mañana. Dios me les bendiga y recordemos, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.